él pasó de cuidados intermedios, hubo una enfermera que maltrató física y psicológicamente a mi esposo. Empujaba a mi esposo y en una de esas le arranca el parche y lo hace sangrar. Mi denuncia es esta: abandono médico. Él se encuentra muy delicado de salud, si no es grave, por todo el maltrato que ha sufrido en el hospital Rebagliati. De las risas a la gran indignación, de las carcajadas y los chistes de un personaje cuyo lema advertía estruendosas risotadas, esta vez advertía presuntos maltratos que azotaron su eterna sonrisa. En exclusiva, esta es la indignante denuncia contra el Hospital Edgardo Rebagliati por presuntamente haber abandonado y maltratado a nuestro querido gordo Casareto. Estas son imágenes de Alejandro Romero Cáceres, conocido como el Gordo Casareto, postrado en la camilla del Hospital Edgardo Rebagliati, delirando, con más de 40 kilos menos. Sus lamentos y quejidos de dolor quiebran hasta el alma más curtida. El sábado, nuestro querido cómico había ingresado una vez más por emergencia a este hospital. Su estado era delicado. Según su familia, tenía delirios y descompensación. Ingresa el día sábado al Seguro Social de Rebagliati con signos de distorsión. No podía hablar, o sea, hablaba incoherencias. Y desde que llegué a Rebagliati, a mi esposo, le dijimos, ¿no?, que estaba mal. Y la respuesta de la gente de ahí dijo que no habían camillas y no habían camilleros. Estaba delirando, estaba con una infección que ya me había dicho el médico, y ellos ponen en su reporte de que mi esposo ha entrado por una baja presión. Cosa de que una presión baja yo se la puedo subir. A las 3 horas le consiguen una camilla, mi esposo sentado en la silla de ruedas, mal, delirando, no podía ni sentarse de derecho. Nadie lo había atendido durante 3 horas, y eso que entró de emergencia. Entró de emergencia. Un derrame cerebral a inicios de año lo postró en una cama. Sumado a la diabetes y una herida en el pie derecho, lo llevaron a constantes recaídas. Según Patricia, desde que su esposo ingresó a este hospital, recibió indiferencia y maltrato por parte de personal de salud. Dice incluso que la herida en el rostro, producto de una caída en su casa, seguía con la misma gasa que ella misma le había colocado 2 días antes. Mi esposo entra con una herida en la cara, en el lado derecho, en el lado izquierdo de su cara. ¿Qué le había pasado? Se había caído, en sus delirios se había caído de la cama de mi casa, se cayó y se abrió la cara. Entonces nosotros le hemos curado aquí. Entonces el día domingo, cuando se ha acercado a la hija de mi esposo a verlo, él seguía con el mismo parche. Que si esa herida de la cara hubiera pasado unas mínimas horas y le hubieran cosido, eso no estuviera abierto todavía. Mi denuncia es esta: abandono médico. Esto es un abandono médico. Son inhumanos, porque eso no es por ser el Gordo Casareto. Nadie tiene derecho de tratar así a nadie. Mortificada, Patricia decidió sacar del hospital a nuestro Gordo Casareto. Según dice, ella misma tuvo que pagar una ambulancia para que sea trasladado a una clínica local. Según señala, allí le diagnosticaron una infección grave producto de la herida que tiene en el talón y que está casi necrosada. Había llegado con deshidratación y a punto de morir. Ingresa con sepsis y con infección que ya le había subido los pulmones. Ya, en el Seguro Social no están enterados de esto. En su estado crítico, herida expuesta del talón, herida sangrante en la cara. Entonces, que los médicos que lo han recibido se indignaron porque no es un trato. Mi esposo ha llegado en mal estado a la clínica. Lo más lamentable es que por la gravedad de esta herida que tiene en el talón, podrían amputarle el pie. Dicen que estos problemas no vienen de este último internamiento. En el mes de mayo, Patricia denunció al Hospital Rebagliati, puntualmente a la enfermera Karen Segura Ojeda, quien señalan atendió a Alejandro Romero, el Gordo Casareto, con insultos y duros maltratos. Cuando él pasó de cuidados intermedios, hubo una enfermera, Karen Ojeda, que maltrató física y psicológicamente a mi esposo. ¿De qué manera?
Él tenía una escara en la parte trasera en el coxis, ¿no? Entonces le ponían un parche, lo empujaba a mi esposo y en una de esas le arranca el parche y lo hace sangrar. Sin piedad. Le arranca el parche y lo sangra y mi esposo grita. Fue a ponerle pues no la medicina al brazo. Entonces, trae acá, gordo. Ahí mi esposo reacciona y le quita el brazo y le dice, suéltame, le dijo. Entonces la señora se impresionó porque ella pensó que mi esposo no hablaba. Esa señora ya tiene antecedentes. Ella estuvo en un 13º piso donde la sacaron por lo mismo, por maltrato a las personas postradas. Y abusa con las personas postradas. Según denuncian, los insultos eran recurrentes. Como dicen, si un personaje tan querido era tratado con violencia, ¿cómo podrían ser tratados los demás pacientes? Una trabajadora del hospital fue testigo del hecho, pero quiso cuidar su identidad por represalias. Lo resondraba insultándole, diciéndole que era un gordo pesado, ¿por qué engordas mucho? Que no te puedo ni mover, y jalándole un parche de la parte de atrás y sacándole sangre y resondrándole de parte de una enfermera que se llama Karen Ojeda. El abogado de nuestro entrañable gordo Casareto ha señalado que tomarán cartas en el asunto y denunciarán al hospital Rebagliati por maltratar a nuestro querido cómico. Él se encuentra muy delicado de salud, si no es grave, por todo el maltrato que ha sufrido en el hospital Rebagliati. Hago extensivo a la señora Virginia Bafigo, presidenta de Salud, para que tome acciones de investigación y pronto le va a llegar nuestra denuncia correspondiente, porque no es posible que una persona conocida como es el gordo Casareto sufra esta clase de maltrato. Si yo no lo hice antes, fue porque yo dije de repente vayan a tomar represalias contra mi esposo y alguna vez puede ingresar, como ha sucedido, y me lo van a tratar como un trapo. Por eso yo no lo hice. Pero esta vez esto ya se salió de todo límite. Ya, yo no iba a permitir jamás que mi esposo se muera ahí, de esa manera, abandonado, tirado como si fuera cualquier cosa. Hasta los mismos enfermos de ahí me decían, señora, saque a su esposo de aquí porque no lo tratan bien. Intentamos comunicarnos con representantes del hospital Edgardo Rebagliati, pero nos respondieron por medio de un comunicado, donde señalan que el cómico ingresó a emergencia a causa de la baja en su presión arterial como consecuencia de la diálisis a la que se sometía. Incluso señalan que ha recibido atención oportuna logrando ser estabilizado por los médicos de salud. Hace unos meses sabíamos de la difícil situación económica que venía atravesando el cómico junto a su familia, por lo que tuvieron que vender sus pertenencias para cubrir los cuantiosos gastos tras su dura enfermedad. Pero encontraron una luz en las manos de un alma caritativa, un empresario que ha corrido con los gastos de la clínica donde se encuentra internado. Lejos de ser un personaje tan querido por todo el país, tras habernos regalado 40 años de su vida para hacernos reír, Alejandro Romero o el gordo Casareto es un ser humano que tiene ahora una vida que pende del hilo de la esperanza y que, como todos, solo pide respeto.